pelvis, así como puede ver usted así, una radiografía de pelvis, ¿no? Entonces, una panorámica pelvis, entonces para ver si esta cabeza está en su sitio, o si ya necesitan sacar, entonces, una cosa más que sea más certera, entonces de repente les piden una tomografía, ¿no? Entonces, en Europa, por ejemplo, es norma que todo niño o niña que nazca, entonces siempre le hacen una radiografía de pelvis, ¿no? Entonces, porque ya les decía muchas veces por problemas en el parto, porque de repente han jalado de los miembros inferiores, ya sea, si ha sido un parto, generalmente esto, cuando jalan de los miembros inferiores, cuando es un parto de nalgas, un parto podálico, ¿no? Entonces que el niño nace de nalgas, no nace de cabecita, ¿no? Porque el 95% más el niño generalmente nace de cabeza, ¿no? En la posición cefálica que se llama, pero a veces nace de pies o nace de nalgas, entonces a veces jalan y pueden sacar esta cabeza del fémur. O muchas veces hay madres también que son primerizas, que no tienen mucha idea y tratan un poco torpemente al niño y muchas veces sacan esta cabeza del fémur, ¿no? Porque no saben tratar o los tratan muy mal a los niños. ¿No? Entonces, existe entonces una luxación congénita de cadera. ¿No? Es la abreviatura que les mandarán, entonces era L.C.C. que significa luxación congénita de cadera, y les pondrán un interrogante, ¿no? Para ver, y ustedes serán los que ya harán todos los estudios para ver si realmente existe esta luxación congénita de cadera. Ahora, muchas veces hay adultos o jóvenes, todo que de repente hacen un esfuerzo, levantan, abren demasiado, o hacen una abducción, ¿no? Entonces abren los inferiores mucho y entonces también se puede salir, ¿no? Entonces hay personas que tienen tendencia a hacer luxaciones. Y lo que habíamos indicado, cuando esta ceja cotiloidea, recuerden este reborde que tiene la cavidad cotiloidea, que es la ceja cotiloidea, es muy bajo, entonces hay esa tendencia. O cuando los ligamentos también se estiran con mucha facilidad, ¿no? Entonces están elongados, como dicen los ligamentos, entonces puede salirse también esta cabeza del fémur. Eso es lo que tendríamos entonces en relación a lo que es esta cabeza del fémur, ¿no? Con este ligamento que estoy insertando. ¿No? Entonces aquí también pueden ver una radiografía. Entonces aquí la cabeza del fémur, entonces la cavidad cotiloidea, ¿no? Desde luego, esta radiografía también, ustedes se habrán dado cuenta, existe una fractura del fémur, ¿no? Entonces una persona seguramente que ha tenido un traumatismo grande, entonces ha fracturado el fémur. Entonces, fíjense, fractura de fémur. Aquí tenemos una fractura del fémur, entonces aquí, que no son dos segmentos, no, aquí hay un tercer segmento, es decir, esta partecita que del hueso, entonces el hueso no se va fracturado, no se ha partido en dos, ¿no? Sino que aquí hay un tercero, este es el tercer segmento, que la fractura hace que sea más difícil entonces para la soldadura de la fractura. Entonces aquí tendrán ya que no utilizar solamente un yeso, sino tendrán que utilizar placas, tornillos, en fin, una serie de elementos que ustedes ya irán conociendo también conforme a ello. Luego, por debajo de la cabeza, vamos a encontrar lo que es el cuello anatómico. Entonces, toda esta porción que pueden ver ustedes, todo esto que estarán viendo ustedes aquí, que está por debajo de la cabeza, fíjense, todo esto es el cuello anatómico. Entonces, aquí bueno, nos puede ver muy bien. Todo este es el cuello anatómico. Entonces, este cuello anatómico va a estar sosteniendo la cabeza del fémur, fíjense, está sosteniendo toda la cabeza del fémur, ¿no? Y se va a estar uniendo estas dos eminencias que hemos indicado antes, que este es el trocánter mayor y este es el trocánter menor, ¿no? Ahora, en el húmero,
Entonces seguramente ustedes ya han visto también la parte de húmero en prácticas, ¿no? Entonces este cuello anatómico simplemente es un borde nada más, ¿no? Entonces hasta puede decirse que es puramente teórico. En cambio aquí en el fémur, este cuello anatómico, entonces es bastante grande, ¿no? Entonces la longitud que va a tener este cuello anatómico es de 35 a 45 milímetros de longitud, ¿no? Y este cuello anatómico, ¿no? Entonces en la unión con el cuerpo de lo que es el fémur, esta unión, ¿no? Entonces esta unión que es el cuello anatómico con el cuerpo del fémur, aquí tendríamos el cuerpo del fémur, generalmente estaba formando un ángulo de 130 grados. Aquí si nosotros trazamos, entonces este ángulo entre el cuello anatómico y el fémur es de 130 grados, ¿no? Ustedes que están frescos, están viniendo de colegio, dominan los ángulos, todo, entonces un término medio, ¿no? Porque hay algunos autores que dicen 133 o 128, ¿no? Pero el término medio es 130 grados. Importante también para que ustedes vean en las radiografías, en las tomografías, ese ángulo, ¿no? Y a sus catedráticos de curso superior les enseñarán a ver y a trazar también una serie de, ¿no? Entonces de ángulos, porque ustedes tienen que saber, ¿no? Entonces eso ya les dirán sus catedráticos de curso superior, yo no me voy a meter en eso, ¿no? Entonces simplemente que este ángulo entre el cuello anatómico y el cuerpo, entonces son 130 grados. Ahora, este cuello anatómico nos va a presentar dos caras, nos va a presentar dos bordes y dos extremos, ¿no? Entonces aquí estaremos viendo la cara anterior, esta será la cara superior, perdón, he dicho cara superior, borde superior, borde inferior, este será el extremo interno y todo este de aquí será el extremo externo. Entonces esta cara anterior, ¿no? Que es prácticamente plana, ¿no? Entonces va a estar en relación, va a corresponder a lo que es el ligamento capsular de la articulación coxofemoral, ¿no? Ligamento capsular o la cápsula de la articulación coxofemoral también. Aquí en esta articulación coxofemoral la cápsula tiene la forma de un manguito, ¿no? De un manguito de los tensiómetros. Ustedes se habrán tomado alguna vez la presión arterial, ¿no? Entonces habrán visto en un hospital cómo se toma la presión, ¿no? Cómo se toma la presión, se pone un manguito alrededor del brazo y se toma la presión, ¿no? Si no han visto, por lo menos habrán visto en alguna película, ¿no? Conocerán, ¿no? Entonces, así esta cápsula de la articulación es un manguito que viene desde el hueso coxal, todo va a venir hasta lo que es el fémur, ¿no? Entonces esta cara está totalmente en relación con eso. La cara posterior, vamos a ver la cara posterior, aquí no se puede ver bien. En esta otra imagen, la cara posterior, esta es la cara posterior, la vamos a ver un poquito. Entonces, toda esta es la cara posterior. Esta cara posterior es convexa, ¿no? Es más que todo convexa en sentido transversal y va a estar cubierta por esta cápsula articular solamente en los dos tercios internos, ¿no? Entonces, recuerden que estamos viendo por detrás esta, ¿no? Entonces, este fémur y este cuello anatómico, ¿no? Entonces solamente en estos dos tercios internos está cubierto por la cápsula articular. El borde superior, todo este que pueden ver ustedes es el borde superior, todo este borde superior, ¿no? Es más corto este borde superior, como aquí también pueden ver, ¿no? Entonces más corto este borde superior y se extiende horizontalmente desde la cabeza, va a ir hasta el trocánter mayor. Aquí pueden ver mejor, ¿no? Fíjense, estará yendo desde la cabeza hasta lo que es el trocánter mayor, está marcado con el número 7. En cambio, el borde inferior
este que pueden ver ustedes, este borde inferior, no es horizontal, sino tiene una dirección oblicua, es más largo, es más grande que el borde superior, ¿no? Entonces será el borde inferior. De los extremos del cuello se distingue un extremo interno, todo este visto por delante, este es el extremo interno y visto por detrás. Bien. Un extremo interno y vamos a distinguir un extremo externo, todo este de aquí, todo este de aquí. El extremo interno, este de aquí que pueden ver, todo este de aquí, este extremo interno, ¿no? Este extremo interno, entonces es más ancho este borde interno y va a estar sosteniendo la cabeza del fémur. Fíjense, está uniendo esta cabeza del fémur, ¿no? Está uniendo la cabeza del fémur. Y el extremo externo, que es más voluminoso, se va a confundir con lo que serán estas dos eminencias, se confunde con lo que es el trocánter mayor y se va a confundir también con lo que es el trocánter menor. Vamos a ver lo que es el trocánter mayor, toda esta eminencia que pueden verse, todo este es el trocánter mayor, ¿no? Aquí estaremos viendo una partecita del trocánter mayor. Entonces, vamos a ver un minutito. Un momentito, voy a conectar mi batería. Entonces aquí pueden ver todo esto será el trocánter mayor, ¿no? Y aquí también todo esto que vemos nosotros, todo esto marcado con el número 3, todo esto es el trocánter mayor, ¿no? Entonces este trocánter mayor, ustedes hacen la prueba y van tocando su fémur y mueven un poquito el fémur, todo el muslo muevan hacia arriba y hacia abajo, toquen la parte lateral, van a encontrar una parte sobresaliente de su fémur. No hagan la prueba porque en sus pacientes van a tener que ubicar el trocánter mayor, ¿no? Entonces para que sirva de punto de referencia para hacer radiografías, tomografías, eso no es un punto de referencia. Entonces ustedes van tocando y muevan el muslo hacia arriba y hacia abajo, entonces hacen una flexión y una extensión y entonces tocan una parte sobresaliente. ¿Cuántas veces de repente ustedes han tenido una caída de lado, ¿no? Y no llegó a poner la mano, entonces llega a golpear entonces el trocánter mayor? Entonces, en este trocánter mayor vamos a considerar dos caras y cuatro bordes, perdón, no dos bordes, dos caras y cuatro bordes. Toda esta que pueden ver será la cara externa, toda esta que estamos viendo. Y esta será la cara interna, ¿no? Y vamos a considerar cuatro bordes, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior, ¿no? Así tendríamos. Vamos a ver en primer lugar las caras. La cara externa, toda esta que pueden ver ustedes, es convexa esta cara, ¿no? Y esta cara está atravesada diagonalmente por una línea rugosa, esta que está marcada con 3'. Está yendo de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, y esta línea rugosa que vamos a encontrar que es sobresaliente, está atravesando así de arriba hacia abajo y de
entonces hacia adelante, entonces aquí se va a venir a insertar el músculo glúteo mediano, ¿no? Por eso hay autores que lo van a denominar a esta línea rugosa, la denominan la cresta del glúteo mediano, ¿no? Entonces, porque aquí estará viniendo a terminar el glúteo mediano. Recuerden ustedes el hueso coxal, en la cara externa del hueso coxal, en la parte media entre las dos líneas curvas semicirculares, se insertaba precisamente el glúteo mediano, ¿no? Y desde ahí viene y va a terminar entonces esta línea rugosa, por eso se denomina la cresta del glúteo mediano. Ahora, por encima de esta cresta vamos a encontrar una superficie rugosa, ¿no? Una superficie rugosa que es casi plana, ¿no? Y que va a estar ocupada por una bolsa serosa, ¿no? Una bolsa serosa que contiene un líquido, o sea, parecido a la clara de huevo, ¿no? Entonces, y que esta bolsa, que es una bolsa sinovial que también se llama, ¿no? Entonces va a evitar el roce del tendón del glúteo mediano con el hueso, ¿no? Entonces, que evita esto, es la función de estas bolsas que contienen ese líquido parcial a la clara de huevo, que es un tipo sinovial, ¿no? Entonces, evita que el tendón esté rozando contra el hueso, porque por más fuerte que sea el tendón, si está continuamente rozando con los movimientos que hace la persona, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, el tendón se puede desgastar, no se va desgastando y se puede llegar a romper el tendón. Esa es la función de eso. Y por debajo, ¿no? Vamos a encontrar otra superficie que es más grande, todo esto que es más grande, ¿no? Es mucho mayor, y en esa también vamos a encontrar una bolsa serosa, ¿no? Entonces una bolsa serosa que es la del glúteo mayor. Recuerden que el glúteo mayor iba a insertarse en la línea externa de trifurcación de la línea áspera. Recuerden, entonces, si esa línea externa iba a terminar precisamente en el trocánter mayor. Por eso esta bolsa serosa va a evitar lo mismo, va a tener la misma función. Evitar que el tendón de este músculo glúteo mayor esté rozando contra el hueso y ese tendón se llegue a desgastar. Entonces, así tendríamos esta cara externa con esta línea rugosa que es la cresta del glúteo mediano y las dos bolsas serosas, ¿no? La bolsa serosa del glúteo mediano por arriba y por debajo la bolsa del glúteo mayor. La cara interna, toda esta que podemos, esta va a ser la cara interna. Nuestra cara interna se estará confundiendo con la extremidad externa del cuello anatómico, fíjense, ¿no? Entonces no es esta cara interna, no es libre como es la cara externa, ¿no? Sino se estará confundiendo con esta extremidad externa, ¿no? De lo que es el cuello anatómico. Y en entonces, en esta cara interna vamos a encontrar una cavidad bastante marcada, que es la cavidad digital del trocánter mayor, ¿no? Entonces, la cavidad digital del trocánter mayor, aquí está, ¿no? Entonces, es una cavidad bastante marcada, ¿no? Que es la cavidad digital del trocánter mayor. Y en esta cavidad digital del trocánter mayor, ¿no? Se van a venir a insertar 4 músculos. Entonces, la cavidad digital se va a venir a insertar el músculo obturador externo, el músculo obturador interno, el músculo gémino superior y el músculo gémino inferior. Los 4 músculos estarán viniendo aquí, ¿no? Entonces, estos son los músculos pelvitrocantérios que se llaman, que estarán viniendo desde la pelvis hasta lo que es el trocánter mayor, ¿no? Entonces, aquí en todos estos músculos, vamos a volver a repetir, no son músculos pelvitrocantérios, el glúteo mayor, el glúteo mediano, el glúteo menor, el obturador externo, el obturador interno, el gémino superior, el gémino inferior, el piramidal de la pelvis, el cuadrado crural. Todos esos son los músculos pelvitrocantérios que se denominan porque vienen de la pelvis hacia el trocánter mayor.
Así tendríamos entonces esta cara interna, ¿no? Que estará confundiendo con la extremidad externa de lo que es el cuello anatómico. De los bordes, tenemos 4 bordes, hemos dicho, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. ¿No? Vamos a ir viendo cada uno de los bordes. El borde superior, que es horizontal, va a presentar en la parte media una pequeña carilla, que es generalmente de forma ovalada o a veces puede ser redonda, y que va a servir para la inserción del músculo piramidal de la pelvis, ¿no? El músculo piramidal de la pelvis. Entonces, recuerden que este músculo, ¿no? Si recordamos un poquito, se estaba insertando en la cara anterior del sacro. Se insertaba en la cara anterior del sacro, en los tabiques óseos que están separando, recuerden, ¿no? Estaban separando los agujeros sacros anteriores. Y este músculo piramidal de la pelvis luego salía por la escotadura ciática mayor. Recuerden, ¿no? Estaba saliendo por la escotadura ciática mayor, estaba dividiendo la escotadura ciática mayor, si ustedes recuerdan, ¿no? Y va a venir a terminar, esta va a ser su inserción inferior. Viene a terminar aquí está marcado con el número 9, en esta, ¿no? En esta pequeña carilla que encontramos en el borde superior. Así tendríamos el borde superior. El borde inferior, desde de aquí, estará continuando con el cuerpo del hueso, ¿no? Y pues va a dar la inserción a lo que es el músculo vasto externo, ¿no? Entonces, algunos manojos del músculo vasto externo, recuerden que este músculo vasto externo se insertaba en el labio externo de la línea áspera, entonces viene y aquí se inserta en este borde inferior, ¿no? Algunos autores la denominan la cresta del vasto externo, ¿no? Entonces este borde inferior, ¿no? La cresta del vasto externo. El borde posterior, este que pueden ver ustedes aquí, este es el borde posterior, ¿no? Entonces aquí este borde posterior también. Este borde posterior va a servir para dar inserción a lo que serán los manojos del músculo cuadrado crural, ¿no? Del músculo cuadrado. No confundan el cuadrado crural con el cuádriceps crural, ¿no? Entonces aquí en este borde posterior, ¿no? Entonces que es también bastante marcado, entonces estarán viniendo algunos a los manojos del músculo cuadrado crural a terminar entonces en este borde posterior, ¿no? Recuerden que este músculo cuadrado crural entonces estaba insertando en la cara posterior del isquio, ¿no? Entonces en la cara posterior del isquio, entonces la cara posterior del isquio viene a terminar aquí al borde posterior. Y el borde anterior, este que pueden ver ustedes aquí, todo este es el borde anterior. Vamos a ver en otra imagen para que puedan ver mejor el borde anterior. Entonces sería el borde anterior, todo este sería el borde anterior. Entonces este borde anterior, que es bastante grueso, este borde anterior, inclusive hay algunos autores, ¿no? Entonces que lo denominan cara anterior, ¿no? Pero no es cara, es un borde, ¿no? Entonces el borde anterior va a servir para dar inserción, entonces, a lo que será, ¿no? El tendón del músculo glúteo menor, ¿no? Glúteo menor de la pelvis, ¿no? Entonces estará viniendo también desde el hueso coxal, recuerden, desde la porción anterior de la cara externa del hueso coxal hasta este borde anterior, entonces. Entonces, así tendríamos todos estos músculos que se estarán insertando. Entonces, son los músculos pelvi trocanterios, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan, estarán viniendo a insertarse entonces en la cara externa, en la cara interna, en el borde superior, borde anterior, borde posterior o borde inferior, ¿no? Entonces, repito, son el glúteo mayor, el glúteo mediano,
el glúteo menor, el obturador externo, el obturador interno, el cuadrado crural, el gémino superior, el gémino inferior y el piramidal de la pelvis. Todos esos son los músculos denominados pelvi trocanterios porque van a venir a terminar a lo que es el trocánter mayor. El trocánter menor, este que pueden ver ustedes, aquí fíjense, este es el trocánter menor, este es el trocánter menor, aquí marcado con número 8, aquí con número visto por delante, este es el trocánter menor, ¿no? Visto por detrás aquí, ¿no? Y visto por la parte interna, aquí marcado con el número 4. Entonces, este es un grueso tubérculo, es un tubérculo redondeado, ¿no? Que está por detrás, ¿no? Y en la parte, o sea, por detrás, o sea, en la parte posterior e inferior del trocánter mayor. Fíjense, aquí tenemos el trocánter mayor, y entonces estaría en la parte posterior e inferior. Y este trocánter menor va a servir para dar inserción a lo que será el tendón del músculo psoas ilíaco. El tendón del músculo psoas ilíaco. Entonces, este tendón del músculo psoas ilíaco en realidad va a resultar de la unión de dos músculos. El músculo ilíaco, vamos a ver un poquito esto, del músculo ilíaco y de lo que recuerden la cara interna. Entonces, en la cara interna del hueso coxal, recuerden la fosa ilíaca interna, se insertaba el músculo ilíaco y este es el músculo psoas. Entonces, el músculo psoas. Entonces, estos dos músculos se insertan. Recuerden que están saliendo por esa escotadura en el borde anterior del hueso coxal y van a venir a terminar entonces aquí en el trocánter menor del hueso coxal. Aquí está bien a terminar entonces el músculo psoas ilíaco. Ahora, uniendo lo que es el trocánter mayor, fíjense, vamos a ampliar un poquito para que vean mejor esto. Uniendo lo que es el trocánter mayor y el trocánter menor, encontramos entonces una línea, ¿no? Una línea sobresaliente que se denomina la cresta intertrocántea posterior. ¿No? Esta cresta intertrocántea posterior, entonces que esta cresta intertrocántea posterior también estará dando inserción al músculo cuadrado crural. Entonces ahí no solamente se inserta en el borde posterior del trocánter mayor, sino también esta cresta que está por detrás, ¿no? Está por detrás, estará uniendo el trocánter mayor con trocánter menor y es la cresta intertrocántea posterior. Uy, bueno, ya nos pasa. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, nos pasa. Doctor, en la cara interna del cuello anatómico, habló usted de los músculos pelvitrocantarios. ¿Puede volver a repetirlos, por favor? No, el cuello anatómico no tiene cara interna, tiene una cara anterior y una cara posterior. El que tiene cara interna es el trocánter mayor. ¿A eso se está refiriendo, a la cara interna del trocánter mayor? Sí, doctor, ese. Ya, en esta cara interna del trocánter mayor se van a estar insertando 4 músculos, que es el músculo obturador interno, el músculo obturador externo, el músculo gémino superior y el músculo gémino inferior. Los 4 músculos: obturador externo, obturador interno, gémino superior y gémino inferior. Los que están viniendo desde lo que es el hueso coxal hasta esta cavidad digital del trocánter mayor. En la cara interna encontramos esta cavidad, que es la cavidad digital del trocánter mayor. Doctor,
también usted habló del músculo piramidal de la pelvis, el cuadrado cural y siguió dando otros nombres. ¿En dónde se insertaban esos músculos, doctor? El piramidal de la pelvis se inserta pues en el borde superior del trocánter mayor. El borde superior del trocánter mayor. Aquí, en esta carilla que encontramos, ahí se inserta el músculo piramidal de la pelvis, en el borde superior del trocánter mayor. Y en el borde posterior, en este borde posterior, se inserta el cuadrado crural, en el borde posterior. Borde superior, piramidal de la pelvis, y borde posterior, el cuadrado crural, que viene desde lo que es la cara posterior del isquion, está viniendo hasta el borde posterior del trocánter mayor. Doctor, buenos días. Disculpe, una pregunta fuera del tema.